Y usted sabe que estamos en medio de una serie que se llama Gracia sobre Gracia. Y Luis aperturó la semana pasada y estuvo increíble. Y aprendimos acerca del amor irracional de Dios, del amor extravagante de Dios. Porque si vamos a hablar de gracia, no podemos hacer un lado el amor. Porque cuando hablamos de gracia, estamos hablando del amor incondicional de Dios, de un amor irracional. Cuando hablamos y mencionamos la palabra irracional, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Algo loco, algo sin precedentes, algo que no te cabe en la cabeza de tan grande o tan extraordinario, algo extravagante. Hablamos también del amor extravagante, que ¿qué es? Extra tiene que ver con superar los límites, con ir más allá. Vagante tiene que ver que anda buscando, que está por todos lados. Es decir, el amor de Dios siempre va a estar buscando de un lado para otro y va a romper cada límite con tal de buscarte a ti, para darle a usted su amor. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de gracia, porque la gracia precisamente es ese amor irracional, amor extravagante, amor que sobrepasa todo entendimiento sin tomar en cuenta tu condición. Y eso no cualquiera, porque muchas veces el ser humano condiciona su amor, ¿sí o no? A esta persona me trató bien, esta persona es bien buena onda, se merece mi amor. Pero esa otra persona, ¿cómo habla mal de mí? Me empieza a criticar, me empieza a juzgar, me empieza a señalar. Y esta persona es de tal forma, esa persona no se merece mi amor, al contrario, se merece lo peor. Hay gente que piensa así. Hay gente que va pesando su amor y lo empieza a distribuir, quién lo merece y quién no lo merece. Imagínense que Dios sea como nosotros, que distribuye su amor o canaliza su amor de quien lo merece y de quien no lo merece. Estuviéramos fritos, ¿sí o no? Si Dios condicionara su amor, ¿qué sería de nosotros? Pero en su infinito amor y su gracia es la que nos aceptó a pesar de nuestra condición. Es más, la gracia está diseñada por la condición en la que estás. Porque todos estamos en una condición pecaminosa. Todos, absolutamente todos estamos en una condición pecaminosa que todos los días necesitamos acercarnos a la gracia de Dios. Si no hubiese gracia, ¿qué sería de nosotros? Y Luis hablaba precisamente de eso. Y hoy yo te quiero hablar de un tema que se llama gracia y verdad. Diga conmigo, gracia y verdad. Dilo más fuerte, gracia y verdad. Dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 14. No del 1 al 14. Juan 1, versículo 1 y 14. Dice la Biblia, y preste atención porque esto está bueno y desde aquí se empieza a revelar la palabra de Dios a nuestra vida. Presta mucha atención, dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Diga conmigo, habitó. Y ahora viene algo muy interesante. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Diga conmigo, su gloria. Su gloria. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Ahora, cuando habla de verbo, hay otra traducción que dice que verbo hace referencia a la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cuando hablamos de palabra, está hablando de aquello que sucedió en un principio. ¿Cuál principio? Génesis capítulo 1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada. Bueno, estamos hablando de un principio en donde Dios estableció que por medio de la palabra se hicieron las cosas. Y dijo Dios, y se hizo la luz. Y dijo Dios, y se dividieron las tinieblas. Y dijo Dios, y se hicieron las cosas. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? La palabra, el verbo. Es decir, que desde el principio, cuando Dios desató la palabra, es ahí cuando las cosas empezaron a ocurrir y a suceder. Porque las cosas suceden por medio ¿de qué? De la palabra. Cuando aquí habla de verbo, se está refiriendo a la palabra. Y la palabra tiene que ver con Jesús. Es más, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. En la Biblia lo menciona y lo pone como V mayúscula, el verbo, como V mayúscula. Está hablando de algo propio, está hablando de alguien, no de algo. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Recuerde que la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche. Y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar es muy interesante porque en su raíz de esa palabra significa tabernáculo. Habitar significa tabernáculo. Y tabernáculo significa que se vino a involucrar con nosotros para generar una relación cercana. Usted recuerda en el Antiguo Testamento cuando el pueblo estaba en el desierto, iban caminando, tenían que montar carpas para estacionarse un tiempo allá. Y cuando hacían eso, ellos levantaban un tabernáculo para que en ese tabernáculo vayan a adorar a Dios, para que Dios habitara entre el pueblo. Tenían que montar ese tabernáculo para que Dios y su presencia habitara entre ellos, para que se acercara a la presencia de Dios. Hoy en día la palabra nos enseña que ese tabernáculo vino a establecerse en nuestra vida y en nuestro corazón. El tabernáculo, el lugar en donde mora la presencia de Dios, en donde la palabra se estaciona para que habite entre nosotros. No sé si me está siguiendo hasta acá. Quiero ser un poquito más claro y más específico, porque cuando la Biblia habla y menciona el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, está hablando de Jesús. Que Jesús, la palabra, Jesús el verbo, se hizo carne. Es decir, Jesús es un ámbito espiritual que se tuvo que materializar para venir aquí a la tierra. ¿Cómo vino aquí a la tierra? Jesús no vino en un ser espiritual. Jesús vino en carne y hueso, así como usted, de un esperma divino que fue fecundado en un útero, en una matriz natural, que dio a luz a Jesús. Y Jesús, bueno, hay una palabra ahí muy interesante que se dice unión hipostática, que Él es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Eso significa que lo espiritual que estaba hasta cierto punto, entendiendo humanamente, estaba lejano. Dice la Biblia que se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso significa que Jesús vino aquí a la tierra, se hizo hombre, se hizo carne, con la intención de relacionarse con la humanidad. Para que no haya un Dios lejano, para que no haya un Dios de reglas, para que no haya un Dios de mandamientos, sino que haya un Dios relacional con la humanidad que se había perdido. Y con esto quiero dar a entender que en el Antiguo Testamento había esa creencia que Dios, el alto, el sublime, y sí lo es, por supuesto, hablando de Dios Padre, yo no voy a minimizar eso. Pero el pueblo le tenía tanta estigma a que Dios era tan grande, tan alto, que lo sentían demasiado lejos. Y por eso Dios levantaba a los patriarcas como a Moisés, como a Abraham. Dios levantaba a hombres
para que a través de esos hombres Dios se pueda revelar y esos hombres puedan reflejar lo que Dios estaba hablando. Levantaba profetas, levantaba patriarcas, y la gente depositaba su confianza en la gente, en las personas, pero veía lejano a Dios. Y eso pasa mucho hoy en día, que todavía hay como que ese sistema de creencia en donde Dios solamente le habla al hombre de Dios que ha sido llamado. Y sí, Dios nos habla a nosotros como pastores, pero la intención de Dios no es que usted me vea a mí y que usted dependa su vida espiritual de mí. Su vida espiritual depende de usted y depende de Dios. Yo no soy el responsable de su vida espiritual. Yo soy responsable de comunicarle la verdad de Dios. Yo soy el responsable de hablarle lo que Dios me dice que yo le hable a usted. Pero usted decide qué hacer con lo que yo ya le dije. Y recuerde, aquí no le obligamos, aquí no le imponemos, aquí no le decimos si lo haces vas a estar bien, pero si no lo haces te voy a condenar. No, Iglesia Cancún no es así. Iglesia Cancún es una casa en donde eres bien recibido, donde te abrazamos, donde te enseñamos la verdad y también te enseñamos la gracia de Dios, donde tú tienes que saber que Dios te sigue amando y Dios te está recibiendo y te está aceptando. Y que tú tienes que caminar en la verdad de Dios. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso, acerca de la verdad de Dios. Pero la intención de Dios es habitar entre nosotros para que Él, escuche, Él estando tan cerca de nosotros, tú puedas decir, me puedo acercar delante de Él. Dios nos utiliza, repito, quiero dejar bien en claro este punto. Dios nos usa a nosotros como pastores. Dios nos utiliza como el canal de bendición. Pero usted tiene trato directo con Dios. Usted tiene una conexión directa con Dios que usted confiadamente se puede acercar a Él. ¿Sabe por qué? Porque ese verbo, esa palabra se hizo carne. Y esa palabra que se hizo carne vino a habitar entre usted y vive en su corazón. Y continúa diciendo, y el segundo punto que te quiero enseñar es que aquí Juan dice, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Y esto es algo precioso, escuche esto. Aquí cuando menciona la palabra gloria viene de una raíz griega que es la palabra doxa. Y esta palabra doxa tiene una connotación muy interesante. Y aquí quiero romper con unos paradigmas, conceptos. Porque ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos y mencionamos la palabra gloria, la gloria de Dios? ¿Sí o no cuando escuchamos la palabra gloria de Dios, lo primero que se nos viene a la mente, cuando sentimos, se nos enchina la piel, la gloria de Dios está en este lugar? Cuando levanto mis manos y empiezo a llorar sin razón y sin motivo y no sé por qué, pero algo estoy sintiendo, es que la gloria de Dios cayó en un lugar. ¿Sí o no es lo primero que pensamos? Déjeme decirle que ese es un tipo de gloria que es correcto, creemos en eso, nos movemos en eso, anhelamos cada día que ocurra eso, lo amamos. Pero ¿sabe? Aquí cuando menciona Juan y vimos su gloria, la palabra ver tiene que ver con palpar. Porque Juan estaba diciendo y vimos su gloria, se refería a algo tangible, concreto, palpable. No solamente a un sentir, no solamente a una percepción, no solo a algo que tu espíritu siente y reacciona ante ello, sino que algo más concreto, algo más palpable. Cuando les mencionamos nosotros la palabra doxa o gloria, es lo mismo que la Biblia menciona en Ageo, cuando la palabra del Señor dice, y la gloria postrera será mayor que la primera.
Y aquí la palabra gloria es la palabra doxa. Es una gloria diferente. No es la misma gloria, escuche esto. No es la misma gloria que en el Antiguo Testamento se mencionaba cuando levantaban el tabernáculo y descendía la gloria. Y los sacerdotes no podían dejar de adorar porque estaban gritando y alabando a Dios y lo adoraban. Esa es una gloria que está fundamentada en la visitación. Pero esta gloria postrera, que es mayor que la que ocurrió en el Antiguo Testamento, es una gloria que no vino para visitar, es una gloria que vino para habitar. Y yo quiero que usted entienda eso, porque la gloria mayor de la que Ageo está hablando no es que va a ser más grande lo que vas a sentir, aunque sí. No está hablando de que se te enchina la piel aún mucho más por el poder del Espíritu Santo, aunque sí también. Pero no se está refiriendo a esa gloria mayor. Se está refiriendo a que ya va a dejar de ser una gloria que te visita cuando lo adoras, sino que va a ser una gloria que permanece, que habita y que va donde quiera que tú vayas, porque Él habita en medio de nosotros, porque Él está en tu corazón, porque el Verbo se hizo carne, habita en tu corazón, y donde tú estés, esa gloria también va a estar. Esa gloria va a estar donde tú te muevas. Eso es lo maravilloso que Dios vino a traer a esta generación. Y tú eres el protagonista. Tú y yo somos aquella iglesia que estamos entendiendo que sí, gloria a Dios por todo lo que sentimos en estas cuatro paredes cuando nos reunimos y adoramos en espíritu y en verdad, y la gloria desciende y sentimos su presencia. Pero ¿de qué sirve sentir todo eso si cuando sales vives la misma vida que has estado viviendo y caminamos los mismos pasos que hemos estado andando y nuestra vida no cambia? Porque si nuestra vida cambiara, entonces yo te diría, lo que te visitó fue una gloria doxa, una gloria que está habitando en ti, una gloria que tú portas y que la llevas donde quiera que vayas. No es una gloria que solamente se enfoca en ministrar, en liberar y que la gente sienta. Es una gloria que Jesús mismo es el que se manifiesta a través de tu vida donde quiera que tú estés. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? La gloria postrera será mayor que la primera. Estamos viviendo un tiempo muy importante, y esta plática la he tenido muchas veces con cada persona que he tenido la oportunidad de que platiquemos o se sientan a la mesa con nosotros o nosotros estamos con alguien, porque estamos viviendo una generación de gente que lo menos que quiere es acercarse a una iglesia o a una comunidad o a Dios. Usted platica con jóvenes de hoy en día, nos toca mucho, bueno, a mí me toca, Víctor es testigo, está Luis también. Yo he escuchado jóvenes ahí estándoles cortando que sus temas de plática son muy diferentes a mi época, definitivamente. Y platican de cada cosa que tú te das cuenta. Estos jóvenes lo último que están pensando es en acercarse a Dios. Lo último que están pensando es pertenecer a una comunidad cristiana, o a una familia espiritual, o a una iglesia, o a una congregación. ¿Por qué? Porque se les parece aburrido, porque te van a empezar a prohibir cosas, porque te van a empezar a decir que eres un religioso. Por eso nosotros somos muy intencionales en la iglesia de Cancún en ser una iglesia y caminar en eso, una iglesia fuera de los paradigmas religiosos. Ahora, y vimos su gloria, y vimos su gloria. Yo quiero que esta generación que estamos edificando, algo nuevo que estamos empezando a hacer, es precisamente enfocado a eso, a reflejar la gloria de Dios, no en un término religioso, sino en un real concepto de la gloria de Dios, que tiene que ver con manifestar a Jesús a través de nuestra vida. Y eso es algo muy interesante, porque si usted se pone a leer la Biblia, usted se va a dar cuenta cómo Jesús se relacionaba con la gente.
cómo Jesús se relacionaba con aquellos que, en el caso de los fariseos, no se relacionaban con algunos enfermos, no se relacionaban con cierto tipo de personas, eran selectivos. Jesús no era selectivo. Jesús vino a relacionarse con toda la humanidad y Él no hizo acepción de personas. Es más, Jesús pasaba más tiempo en las calles con la gente, con los despreciados, con aquellos pecadores, que en la sinagoga, que en el templo. Con eso no estoy diciendo que usted no venga. Con eso no estoy restando valor al congregarse. Estoy diciendo que una vez a la semana nos reunimos acá, pero los 7 días de la semana usted relaciónese con los de allá afuera, porque los de allá afuera son los que necesitan ver la gloria de Dios. Como Juan dijo, y vimos su gloria. ¿Por qué? Porque vino a habitar entre nosotros. ¿Cómo la gente va a mirar a Cristo si nosotros no salimos donde Cristo necesita ser visto? ¿Cómo la gente va a mirar a Dios si nosotros, que somos los portadores de Él, no vamos donde está la oscuridad? Una vez yo se lo dije: vaya al mundo, coma con los del mundo, conviva con los del mundo, relaciónese con los del mundo. No significa que usted se convierta al sistema del mundo. Significa que usted se relacione. Y la gente, déjeme decirle esto, que la gloria que a usted le rodea va a ser más que suficiente para que la gente a través de usted vea a Cristo. Y la gente va a decir: oye, ¿qué tienes? ¿Que estás tan diferente? Te van a preguntar. ¿Pero qué te ocurrió? ¿Por qué reaccionas diferente? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué sucede esto en tu vida? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y ahí es donde tú le vas a decir: oye, pues soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios he visto su gloria, porque Él habita en mí y puede habitar también en ti. Y es ahí donde Dios empieza a hacer los milagros, porque y vimos su gloria tiene que ver con darse cuenta, percibir, se hizo evidente. Lo que Juan aquí está diciendo, en otras palabras, es que Dios se hizo real en su vida. ¿Dios se ha hecho real en tu vida? Porque cuando Dios se hace real en ti, no hay manera en que tú no lo puedas reflejar. No hay manera. Cuando Dios se vuelve real en tu vida, eso se refleja, porque esta gloria tiene que ver con la materialización de lo espiritual para volverse evidente en tu vida. Y la evidencia de Jesús en tu vida produce cambio. La evidencia de Jesús en tu vida produce un cambio. Yo quiero que entiendas eso. Jesús es la materialización de lo espiritual, de lo divino a lo natural. Se hizo carne para habitar entre nosotros. Eso espiritual tan lejano que a veces pensamos, realmente no está lejos, está contigo. Que tus preceptos, que tus conceptos, que tus formas de pensar te limitan a creerlo, eso es otra cosa. Pero para ello Juan estaba hablando de un equilibrio perfecto. Yo no solamente te quiero impartir la gracia, enseñar la gracia, sino que te lo quiero equilibrar con la verdad. Porque la gracia es la encargada de acercarte a Dios, pero la verdad es la que se encarga de transformar tu vida. Dios siempre va a querer que te acerques a Él. Dios siempre te va a aceptar. Dios siempre te va a amar. Su gracia siempre va a estar allá. Pero te ama tanto que utiliza la gracia para acercarte, no rechazarte. Pero una vez cuando ya estás aquí, ya estás en Él, viene su verdad. Y su verdad te cambia. Su verdad te transforma. Su verdad cambia tu realidad a la realidad de Dios. Y la realidad de Dios, ¿cuál es la verdad de Dios? Todos los planes buenos que Él tiene para ti. Porque sus planes son de bien y no de mal. Porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. Esa es la verdad de Dios.
A veces estamos tan llenos de las mentiras que el sistema de este mundo nos trae, que nuestra propia mente nos juega chueco. Y si se lo queremos atribuir al diablo, pues también méteselo al diablo, también las cosas y las mentiras que el diablo te trae, que tú te las crees. Pero Dios nos dice, esa no es mi verdad. Tenemos que estar llenos de la verdad de Dios. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de la verdad de Dios. Nos da comparaciones. Ejemplo, diga el débil, diga el pobre, diga el triste. Dios da ejemplos de mentiras, pero la verdad de Dios. ¿Qué mentiras estás creyendo? Porque esa mentira, métele verdad de Dios. ¿Estás atravesando tristeza? Oye, somos humanos, está bien. Estamos atravesando tristeza, pero que esa tristeza no te domine. Porque cuando te empieza a dominar es porque ya ha hecho raíz. Y cuando ya ha hecho raíz, ten cuidado. Pero cuando tú empieces a sentir un síntoma, enseguida métele la verdad de Dios y dile, sí, estoy triste humanamente, pero tu palabra dice que tú has traído alegría y cambiarías mi lamento en gozo, en alabanza, en danza, y yo voy a cambiar la actitud, porque cambiando la actitud activas tu fe, y activando tu fe las cosas empiezan a cambiar. Empieza a moverte en la verdad de Dios y no en las mentiras. Ahora, esta gloria no se refiere a un momento de éxtasis, sino a una condición de vida. Amamos los momentos gloriosos. Estamos apasionados por la gloria de Dios, la gloria Shekinah, la Shekinah de Dios que desciende. Estamos apasionados por ello. Somos gente que amamos la gloria, la presencia de Dios, el mover, el fluir del Espíritu Santo. Amamos eso. Pero hay una gloria mayor, que es un beneficio mayor y no egoísta. Porque si usted dice, yo quiero sentir, pero ¿qué haces con eso que sientes? ¿Lo compartes? Hay una gloria mayor que no tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu familiar que no conoce de Cristo. Tiene que ver con tus familiares que no quieren venir a la iglesia. Tiene que ver con aquellos que dicen, yo nunca voy a pisar uno de esos lugares porque me ha pasado. Se va a caer el techo. No lo dije por su esposo, sé que él lo ha dicho también. Pero mucha gente me ha dicho eso. No, hombre, si yo voy a la iglesia se caen las paredes, se cae el techo. ¿Yo qué les digo? Que se caiga, pero te quiero ver allá. No pasa nada, lo volvemos a levantar. Esa gloria postrera, esa gloria mayor, y vimos su gloria, tiene que ver no solamente contigo, tiene que ver con alguien más. Porque hay un propósito mayor. Es la gloria que Cristo vino a traer. Que incluso Cristo mismo dijo, no se trata de mí, se trata de la humanidad que se está perdiendo. Haz pasar de mí esta copa, Señor, porque yo no quiero sufrir. Pero no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que se muriera. Suena drástico, pero así es. No se hizo lo que Jesús quería humanamente, porque Jesús no quería sufrir, porque esa gloria doxa no iba a venir de un sentimiento egoísta de que solo yo quiero sentir, solo yo lléname. No, es una gloria que tiene que ver con los demás. Es una gloria que te hace mirar con pasión por los perdidos, reconciliar al que se ha alejado de Dios y decir, oye, Dios te está esperando. Para eso está la gracia, para recibirte, para acercarte, para abrirte los brazos y decirte, aquí estoy, no te preocupes, levántate, vamos a seguir caminando, vamos a avanzar, vamos a llegar a donde Dios ha dicho que vamos a llegar, para que su matrimonio se restaure, para que los hijos se levanten, para que la economía se restablezca, para que las cosas empiecen a ocurrir. Y una vez que ya te hayas acercado con la gracia de Dios, aplica la verdad,
el equilibrio perfecto. Porque cuando tenemos la gracia, aplicamos la verdad, entonces miramos su gloria. ¿Quieres mirar la gloria de Dios? Camina en la gracia y en la verdad. ¿Cuántos quieren ver la gloria? ¿Qué tienes que hacer? ¿Caminar en qué? ¿Y en qué? ¿Para qué? Para mirar su gloria. ¿Quieres mirar la gloria de Dios? Empieza a caminar en la gracia y en la verdad, y así vamos a mirar su gloria. Ya me emocioné. Esa gloria del Padre se hizo evidente por medio de Jesús. Jesús es la gloria materializada del Padre. Mira cómo dice Hebreos. Yo te voy a leer Hebreos del 1 al 3. Aquí solo te puse el 3. Decía la pastora, parece cómic. O sea, parece una historieta. Me gusta. Te voy a leer del 1 al 3. Aquí solamente está el 3. Pero escucha el contexto. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Está hablando de Jesús, está hablando de que por la palabra hizo el universo y por su palabra sostiene todas las cosas, etc. Versículo 3. Él, en mayúscula, Él, refiriéndose a Jesús, Él es el resplandor de su, con S mayúscula, de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Escucha qué tremendo está esto. Uno de los nombres de Jesús que Isaías lo menciona, dice que Jesús se le llama Emmanuel. ¿Cuál es el significado de Emmanuel? Dios con nosotros. Jesús materializado se hizo carne y vino con nosotros. Jesús es la expresión y el resplandor de su gloria cercana a ti. Es decir, Dios, el alto, el sublime, el majestuoso, el todopoderoso, está con nosotros, está aquí, y toda su expresión y su naturaleza está disponible para ti y para mí. ¿Qué hacemos nosotros caminando en la misma condición que hemos estado caminando durante años? En la misma condición pecaminosa, en la misma condición de mentiras, en la misma condición insistiendo en seguir caminando de la misma forma. Porque déjame decirte, escucha esto, estamos predicando de la gracia, y muchas veces la gracia, las iglesias, Luis lo mencionaba la semana pasada, las iglesias evitan hablar de la gracia tan abiertamente por temor a que la gente lo tome como pretexto para seguir pecando y pecando deliberadamente. Pero ¿sabes algo? Te tengo una noticia, escucha esto. Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es predicarte de la gracia tan abiertamente, y aunque haya gente que lo utilice como pretexto, ese ya no es mi problema. Porque yo no voy a comprometer la gracia de Dios por uno que otro inmaduro que lo toma a su conveniencia para seguir en su vida pecaminosa. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. Que nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que tú entiendas que siempre tenemos acceso directo a Dios. Porque escucha, como te dije hace un momento, la gracia es la que te afirma, pero la verdad es la que te transforma. Necesitamos de las dos. La gracia es la que te hace vivir una vida afirmada en Dios, de saber quién tú eres, porque Dios te sigue aceptando una y otra vez. Eso te afirma, eres un hijo, puedes entrar a la casa.
Por muy malo que seas, los papás siempre le vamos a abrir la casa a los hijos. Pero una cosa es seguir afirmado en lo que tú eres, pero seguir viviendo en la misma condición de esclavo. Porque la gracia te afirma en lo que eres, pero eso no significa que tú cambies tu manera de vivir. Tú puedes seguir viviendo como seas, sabiendo que eres un hijo. Y esto está fuerte. Pero tú puedes saber que eres un hijo, pero puedes seguir viviendo en la misma condición en la que vives. Pero cuando viene la verdad, la gracia ya te afirmó y cambias tu condición de esclavo a hijo. Y vives con los beneficios de caminar en la verdad de Dios. Como le pasó al hijo pródigo, exactamente igual. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Se alejó, hizo lo que quiso, desgastó su vida, y aún así él sabía que podía regresar a la casa de su padre. ¿Qué hago yo aquí volviendo en sí? Dice la Biblia. Si en la casa de mi padre, no dijo en la casa de aquel señor que una ocasión yo viví con él, o en la casa de aquel ser humano que fue buena onda conmigo. No, dice en la casa de mi padre. Es decir, estaba bajo la gracia, porque estaba afirmado en lo que él era. Pero ¿qué estaba haciendo? Viviendo como un esclavo. ¿Por qué? Porque decidió hacer lo que él quería. Pero cuando la verdad de Dios vino a él, la revelación, la gloria de Dios y de la verdad de Dios vino a él, dijo: ¿qué hago yo aquí con los cerdos y queriendo comer la comida de los cerdos, cuando en la casa de mi padre hay una mesa llena con un banquete que me está esperando? ¿Qué hizo el hijo? Ni lo dudó. Volviendo en sí, recapacitó, se dio cuenta de dónde estaba sumergido y decidió volver. Y me conmueve mucho, eso no estaba en el bosquejo, pero me conmueve mucho como dice la Biblia, que el padre, movido a misericordia, dice que lo vio desde lejos. El padre se levantó y corrió hacia él y lo abrazó. Lo abrazó. No le dijo: ¿dónde estabas metido? Mira cómo estás, mira qué tienes, mira. No, este es mi hijo que estaba perdido, estaba muerto y hoy vuelve a vivir. Mandó a llamar a los siervos: tráigale vestiduras, tráigale el anillo, tráigale el calzado, cámbienle el aspecto, porque lo que ha ocurrido es algo externo, pero el corazón sigue siendo propiedad del Padre. Tu condición que estás viviendo hoy, que estamos viviendo hoy, simplemente es una expresión externa, pero tu identidad sigue siendo la de hijo. Yo creo que hoy es el día de decir: Señor, me voy a quitar estas vestiduras que están andrajosas por el pecado, por la mentalidad que estamos teniendo, por la forma de caminar o de hacer las cosas, y tener ese equilibrio en nuestra vida de decir: tengo la gracia, pero camino en la verdad para mirar su gloria. Dice Juan capítulo 8 versículo 32: y conocerán la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Repito, quiero que se queden con eso. La gracia te afirma, pero la verdad te transforma, te hace libre. Libre para disfrutar la vida que Cristo nos da. Porque como hace mucho tiempo vengo enseñando, la vida en Cristo no es para frustrarse, es para disfrutarse. Vale la pena vivir esta vida mirando su gloria a través de su gracia y de su verdad.